Y estamos de regreso en Voces de Nuestra Gente y quiero comentarle a todos nuestros televidentes que hay una polémica en torno a la amalgama dental. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Camilo Iandomenico. Él es odontólogo, especialista en operatoria dental estética. Le damos la bienvenida. También es él, además pues, de tener su consultorio particular, él también es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Mónica, gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Muy bien, Camilo, ¿cómo es este asunto de la amalgama? ¿Qué es lo que pasa? Tengo entendido que hay un decreto de parte del Ministerio de Salud para desaparecer la amalgama. ¿Cómo es este asunto? Bueno, Mónica, en realidad el problema no es tanto de la amalgama, sino del mercurio como tal. Hay una política internacional que es la Convención de Minamata, que busca eliminar todos los productos que contengan mercurio y toda la explotación de mercurio como tal a partir del año 2020. Se nos va a acabar prácticamente la materia prima para la amalgama. Hay un informe para Latinoamérica y el Caribe acerca de este convenio y específicamente excluye la amalgama y dice que se va a estudiar muy bien qué hacer con la amalgama, ya que la amalgama confiere unas propiedades excelentes en cuanto a lo que es la restauración de todos los dientecitos que están con caries. Exacto, recordemos que la amalgama es el material plateado normalmente, sí, que le colocan a uno cuando tiene una caries dental. Bueno, listo, le hacen todo el trabajo ustedes por la fresa, sí, y listo, le colocan la amalgama. La amalgama dental es lo que mal llamado la calcita negra o la calcita gris, y las resinas, que sería el material que entraría a reemplazar la amalgama, sería la calcita blanca como tal, para que los televidentes lo entiendan. Bueno, la amalgama dental contiene un 50% de mercurio y tiene otros metales, ¿sí? ¿Cuándo se convierte tóxica la amalgama en realidad? En boca, casi que nunca. No hay estudios como tal que digan que la amalgama dental genera toxicidad cuando está con obturación en boca. Pero hay reportes de que como el mercurio se volatiliza a 20 grados centígrados, cuando estoy eliminando la amalgama dental con la fresa, produzco un calor y eso hace que el mercurio de la amalgama se volatilice. El odontólogo, como frecuentemente está en contacto con la amalgama y está retirando las restauraciones, inhala esos vapores y puede llegar a presentar toxicidad. Pero no hay ningún reporte como de intoxicación como tal para los odontólogos ni para las auxiliares de odontología. ¿Y para el paciente? No, es muy mínimo en realidad. Y no hay reportes como tal, y es porque nosotros utilizamos unas barreras, que es el tapabocas, el gorro, el visor, utilizamos guantes, y antes se manipulaba la limadura de plata como tal y el mercurio por aparte, y era el odontólogo quien combinaba el mercurio con los metales de manera manual. Claro, la toxicidad en ese entonces sí era un poco más alta, pero hoy en día ya vienen en cápsulas predosificadas, es decir, tú nunca vas a entrar en contacto con el mercurio como tal. ¿Cuándo se vuelve tóxico? Cuando lo eliminas, por dos vías. La inhalas, y con el uso crónico, digamos que toda tu vida te la pases quitando amalgamas dentales, de pronto te podrá dar toxicidad. Al paciente no le genera ningún tipo de toxicidad. Y las fuentes hídricas, como nosotros ponemos un eyector y ese eyector va a las fuentes hídricas como tal, si nosotros no ponemos las rejillas que nosotros deberíamos tener en nuestro consultorio para evitar de que ese mercurio se vaya y contamine el agua, ahí es cuando se convierte tóxico. Pero de resto no hay ningún reporte que diga que una amalgama en boca te produjo una enfermedad pues por tener el mercurio, o te intoxicaste por tener amalgamas en boca. Ningún estudio a ningún nivel, ni local, ni regional, ni a nivel mundial como tal. Como para que aclaremos eso, porque la gente se va a asustar, sí, y va a decir, ve, yo tengo muchas amalgamas en boca y voy a tener problemas. Nunca, no hay ningún problema que tengas amalgamas en boca. El problema es cuando te las eliminan
y te las eliminan mal porque contaminas el agua. El agua, ya. Listo. De todas maneras, el decreto está y la idea es que el del 2020 ya no haya amalgamas. Bueno, vamos a perder la materia prima, entonces como tal la desaparición de la amalgama es casi que una crónica de una muerte anunciada, se puede decir. ¿Qué es lo que buscamos los odontólogos como tal? La ACFO, que es la Asociación de Facultades de Odontología a nivel nacional, está promoviendo hacer algunos foros para estudiar con los ingenieros ambientales qué hacer con la amalgama dental y cómo va a ser ese proceso de transición. Dice el convenio de Minamata que para el 2020 ya vamos a eliminar el mercurio como tal y todos los productos que tengan mercurio, pero estamos promoviendo que nos alarguen un poquito el proceso de transición para el 2022. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque ahorita el material que va a reemplazar las amalgamas es una resina que se llama resinas bulk. Y la técnica para aplicar resinas bulk, las casas comerciales te las venden como si fueran lo mejor. Y en realidad tienen muchas ventajas, pero la técnica es demasiado sensible. Entonces queremos es buscar desde las facultades de odontología, de los entes de investigación, cómo promover el buen uso de las resinas bulk en el proceso de transición del cambio de la amalgama a las resinas. La idea es que los pacientes como tal, en el momento de que desaparezca la amalgama y que salga el decreto a nivel nacional de que se desaparezca la amalgama, no piensen que las amalgamas que tienen en boca le están haciendo daños y no se las hagan cambiar. Eso es lo que no queremos que suceda. La idea es que ya las nuevas caries se van a restaurar con productos diferentes a la amalgama y hay que aprender a hacerlo de la manera adecuada. ¿Por qué razón, Mónica? Porque la amalgama, por sus principios biomecánicos como tal, hacen que una amalgama dure mucho tiempo. Yo no sé si tú tengas, pero conozco muchos pacientes que tienen amalgamas y la tienen 20, 30 años y con un pulido y un brillado siguen sus amalgamas en boca. ¿Qué pasa con las resinas? Las resinas tienen un comportamiento biomecánico totalmente diferente, entonces una resina, por más de que la pulas y la brillas, no te va a superar nunca los 10 años. Mónica, por principios biomecánicos no sucede, entonces lo que pensamos nosotros es no se haga cambiar la amalgama, manténgala adaptada en boca, haga una buena técnica de higiene oral y asista a su odontólogo cada 6 meses, es la recomendación. La resina incluso se fractura más fácilmente, en 2, 3 años ya muy posiblemente le dicen a uno hay que cambiar. Y justo a eso es a lo que vamos con el proceso de transición, Mónica, y cuando hable de la sensibilidad de la técnica, tú aplicas una amalgama y la amalgama con los años te va liberando unos óxidos y esos óxidos hacen que te adhieras a la pared del diente que estás restaurando, entonces casi que la filtración que tienes en una amalgama es muy difícil. ¿Qué pasa con la resina? El proceso de retención es totalmente diferente y ella se contrae en muchas ocasiones, se puede desplazar más fácilmente del diente, la resistencia a la fractura es mucho menor. Digamos que la resina tiene sus consideraciones, es un material excelente, pero hay que saberlo usar. ¿Qué problema tenemos? Mira, Mónica, yo te digo, y la mayoría de mis colegas, en un consultorio particular no vas a ofrecer una amalgama dental, ¿ya? Pero en el POS sí lo ofreces y digamos que el problema es el tiempo que te dan para atender un paciente en el POS, porque tú en tu consulta particular, si atiendes un paciente con una resina, no la atiendes en los 20 minutos que te dan el POS, ¿ya? Entonces, una amalgama tú la puedes hacer en 20 minutos. Una resina, si tú sigues la técnica como tal y la haces en 20 minutos, es fatal el daño que le estás haciendo a tu paciente, porque seguro te va a fracasar. Y ese es el proceso de transición que queremos educar a la gente. Cuando se reunieron con el ministro de Salud, le preguntaron, bueno, ¿y el proceso de transición cómo va a ser? ¿Cómo van ustedes a responder ante eso? Y ellos no están preparados todavía. Entonces, como ACFO, como facultades de odontología,
queremos es abrir los ojos y decir a qué nos vamos a enfrentar cuando la amalgama dental desaparezca del mercado. Exactamente, hace más o menos unos 15 días la Universidad Cooperativa reunió varios expertos en estos temas, en este tema de la amalgama, hizo un foro abierto hacia todos los odontólogos, hacia los estudiantes de odontología de las ciudades, a todos los odontólogos que se dieron la tarea de darse cita en la universidad para contar este tema, para hablar acerca de esa transición, para hablar también hasta incluso de los efectos contaminantes que podría tener la amalgama, también por ejemplo en el proceso de cremación a la hora del fallecimiento de una persona, que es una cosa que uno tampoco conoce, y ustedes también tocaron el tema. Sí, Mónica, fue muy interesante en el foro conocer la perspectiva de los ingenieros ambientales como tal, ¿listo? De los entes territoriales. En el informe que te comentaba para Latinoamérica y el Caribe, centran su atención en la minería artesanal del oro. ¿Y por qué razón? Porque, por ejemplo, en el Pacífico, aquí en el Pacífico nariñense, se está haciendo la explotación del oro y se está haciendo la separación del oro a través del mercurio. Y ese mercurio como tal lo están virtiendo al agua. Y esa agua contamina los ríos, contamina los mares, ese mercurio lo consumen los peces y cuando tú te consumes el pescado que está contaminado es cuando en realidad el mercurio se convierte tóxico, ¿okay? En cuanto a las cremaciones, en el estudio informa de que la amalgama dental en las cremaciones ni siquiera alcanza a nivel mundial a aportar para la atmósfera ni siquiera el 1% de todo el mercurio atmosférico que hay a nivel mundial. Pero no con ello queremos decir que no contaminamos, o sea, es una realidad y pues sí, y hay que prestarle atención a ese valor, a esa cifra tan pequeña. Entonces, ¿cómo se maneja? En los sitios de cremación, así como cuando ya te van a meter al horno crematorio, te quitan todo lo que son las joyas y todos los metales. También hay una técnica para eliminar los dientes con amalgamas dentales. Entonces, como política pública se ha establecido eliminar las amalgamas dentales antes de la cremación para que ese mercurio no se vuelva volátil y contamine nuestra atmósfera como tal. Volviendo al tema de las resinas, hablemos de costos ahora. Este es un material más costoso que la amalgama, porque hay algunas, digamos, EPS que, bueno, normalmente a uno le colocan la amalgama. Sí. Si usted quiere que la resina, ahorita es como podríamos decir más estética, podríamos decirlo así, entonces si usted quiere pagar estética, bueno, usted paga aparte su resina. ¿Qué sucede? ¿Tiene un costo más alto que la amalgama o qué pasa allí? ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Va a tener que asumirlo el paciente? ¿Qué se ha pensado? ¿Qué dice el ministerio frente a eso? Bueno, ¿qué sucede? Bueno, voy a hacer 3 aportes. El primero, hacer la invitación a todos nuestros televidentes de que siempre prime la función sobre la estética, total, ¿listo? Segundo, en cuanto a costos, efectivamente la amalgama dental es mucho más económica que una resina, evidentemente. Hay estudios que comparan todo lo que requiere una resina respecto a la amalgama y tratan de nivelarlos, pero la realidad es otra, o sea, definitivamente con lo que tú pagas una amalgama, pues puedes hacer, con lo que tú pagas una resina puedes hacer prácticamente 3 amalgamas. Hablemoslo como el costo para, digamos, para equiparar. ¿Listo? Y cuando te la están cobrando, eso era antes. Hoy en día ya incluyeron la resina para dientes posteriores, es decir, para las muelitas, dentro del POS. Ya salió el decreto que incluyen dentro del POS las resinas. Muy bien, pero bueno, entonces tiene un costo mayor, pero entonces ya, o sea, ya entraría, si ya elimina la amalgama, muy posiblemente entra del POS, ya para todo. Digamos que hay 2 materiales que entrarían a reemplazar la amalgama dental. El primero, y que ya se está aplicando, es el ionómero de vidrio, que es un material muy bueno, pero para dientes temporales, para niños, ¿listo? Y las resinas ya serían para dientes adultos, digámoslo así. Pero Mónica, me llama mucho la atención de que siempre que nos hacen la invitación a discutir sobre el tema, hablamos es de la enfermedad
y deberíamos hablar de salud. Mira, Mónica, la meta de la Alianza para un Futuro Libre de Caries es: todo niño nacido a partir del 2023 debe permanecer libre de caries desde el momento que nace durante toda su vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mira, Mónica, mantener dietas totalmente saludables, hábitos saludables en cuanto a higiene oral, cepillado 3 veces al día, el más importante por la noche, y utilizar seda dental. Y pues promover la visita al odontólogo cada 6 meses y aplicarte todos los programas de promoción y prevención. No debería ser una odontología interventiva, Mónica. Es muy triste que la odontología se haya dedicado a mirar cómo vamos a restaurar los dientes y nos hayamos olvidado de cómo vamos a prevenir la caries. No deberíamos estar discutiendo con qué material vamos a restaurar, sino qué programas vamos a implementar para contrarrestar que haya menos caries, para que haya menos restauraciones, independientemente de la que sea. Bueno, pero hablar de caries, hace un rato, antes de comenzar el programa, hablábamos los dos acerca de qué era lo que producía la caries, qué es lo que causa la caries, porque puede incluso haber situaciones que hay niños digamos, por ejemplo, en la misma familia, que el uno tiene más caries que el otro. Muy bien, Mónica. ¿A qué se debe? Listo, Mónica, muy bien. La caries dental es una enfermedad crónica, es decir, no aparece de inmediato, sino que aparece durante un prolongado tiempo. Es crónica y es multifactorial, es decir, influyen muchos factores para que se dé. E increíblemente influyen los factores socioambientales, por ejemplo, los factores alimenticios. ¿Cómo estás tú en cuanto a tu salud general? ¿Sí? ¿Cuáles son tus hábitos culturales como tal? ¿Sí? Pero esos todos son factores de riesgo. Digamos, no es lo mismo una persona que esté totalmente saludable a una persona que esté en una radioterapia o que esté recibiendo una quimioterapia o que sea un paciente con VIH. Pero el determinante del riesgo como tal es la placa bacteriana. Es decir, Mónica, tú puedes tener una dieta rica en azúcares, ¿sí? No con eso pues voy a decir que todo el mundo vaya a consumir azúcares como tal o una dieta rica en dulces, pero tú puedes tener un dulce, al niño le gusta el dulce, pero el determinante del riesgo a ser la placa bacteriana, tú puedes o cambiar el dulce, es decir, ya no te vas a comer el bombombón y el chicle, sino que voy a cambiarlo por un chocolate, por un bocadillo, por ejemplo, y cepillo mis dientes, utilizo mi seda dental. ¿Para qué? Para evitar que la placa bacteriana comience el proceso de desmineralización del diente como tal. O sea, el determinante del riesgo es la placa bacteriana. Factores de riesgos asociados, muchísimos. Pero si tú te cepillas los dientes y utilizas seda, independientemente de los factores que tengas, ¿la seda dental cuántas veces al día se debe usar? Idealmente las 3, pero si lo haces una vez al día por la noche, está perfecto. Lo recomendado son 3. Pero entonces ahí está valorar el riesgo de caries. Como yo te explicaba, no es lo mismo un paciente que esté en unas condiciones totalmente saludables a un paciente que, por ejemplo, tenga altos grados de desnutrición. El balance es totalmente diferente, entonces cada caso debe ser específico. Pero lo normal y lo ideal es que nos cepillemos 3 veces al día los dientes y 3 veces al día utilicemos la seda dental. El cepillado más importante siempre va a ser el de la noche, Mónica. ¿Por qué? Porque durante el día tú estás hablando y la lengua con el movimiento hace como que limpies la parte de atrás de los dientes. Y cuando hablas, los dientes entran en contacto las muelitas unas con otras y se autolimpian, digámoslo así. Y adicionalmente estás liberando saliva. Y la saliva cumple una función buffer, es decir, que te estabiliza el pH. No deja que las bacterias pongan el pH ácido en la boca. Pero cuando te duermes, ni hablas, ni masticas, y la producción de saliva es menor. Entonces el cepillado más importante siempre va a ser el de la noche, Mónica. Muy bien. Bueno, ¿qué otras recomendaciones, bueno, además del cepillado, de asistir al odontólogo, de tener una dieta sana, digamos, debe tener una persona para pues mejorar y mantener su
su vida dental. Con esos tres, suficiente. Mónica, hoy en día hay unos productos muy interesantes y muy buenos y que tienen muchos estudios, como son, por ejemplo, los fluoruros, el barniz de flúor, que está dentro del POS. Si tú tienes un hijo, llévalo donde el odontólogo. A partir del año están aplicando barnices de flúor, y con los barnices de flúor fortaleces tu diente y evitas que, o más bien dicho, no es que la evites, sino que reduces el riesgo de hacer caries dentales, por ejemplo, ¿sí? A partir de los 6 años de edad ya no solo está el flúor barniz, sino que la topicación de flúor a través del gel, por ejemplo. Hacerse limpiezas, ¿sí? Las profilaxis. Bueno, el enjuague lo que hace es reducir el tiempo para que la placa bacteriana se adhiera en el diente como tal. Pero mira, Mónica, tú te puedes cepillar con o sin crema dental, ¿sí? Lo importante es la técnica de cepillado, que debe ser la adecuada. Por eso, cuando vayas al odontólogo, en tu primera cita, y el POS así lo exige, y el Ministerio de Salud así lo exige y así está establecido, tu primera cita debería ser que tú lleves el cepillo y la seda dental y tú le enseñes al paciente cómo cepillarse los dientes. Porque tú puedes hacer restauraciones hermosas, pero si no le enseñas al paciente a cómo prolongar la vida de esas restauraciones, no estás haciendo nada. Tú las dejas adaptadas y en tu siguiente visita seguramente ya están filtradas. ¿Por qué? Porque no le enseñaste a cepillarse, Mónica. Muy bien, bueno, bastante interesante por eso, porque pues las recomendaciones y la importancia de eso, de hacer prevención. Así es. Y incluso ese es uno de los temas que más polémicos, en cuestión de que, bueno, nuestro país tiene que dejar de curar y empezar a hacer prevención, no solo en cuestión de salud oral, sino en muchísimos otros temas. Así es, Mónica, así es. La idea es, y ni siquiera hacer prevención de la enfermedad, el enfoque debería ser a la promoción de la salud. Eso sería lo ideal, mantener la mayor cantidad de dientes sanos como tal. Bueno, frente al tema, volviendo al tema de las amalgamas, más o menos para cuándo, o sea, hay una respuesta de parte del Ministerio si el decreto se va a alargar, si va a haber un tiempo más largo, o qué les han dicho al respecto? Bueno, Mónica, ahorita ADFO, la Asociación de Facultades de Odontología, está promoviendo los foros a nivel regional. Luego nos vamos a reunir, particularmente nosotros, nuestra región, vamos a centrarnos en Cali y vamos a emitir un documento, ¿sí? Al ministerio diciendo cuál es nuestra posición respecto a si eliminar o no las amalgamas dentales, listo, como tal, y vamos a, pues como la convención de Minamata dice que para el 2020 nosotros vamos a proponer que la transición sea como mínimo hasta el 2022, como el 2022, porque si la hacemos al 2020 ya deberíamos estar estableciendo políticas públicas que formen al odontólogo como tal a lo que se viene en materiales dentales para restaurar la caries. Entonces para el 2022 pensamos nosotros que ya estamos. La Secretaría de Salud de Bogotá ya prohibió en consultorios particulares hacer amalgamas dentales. No puedes tener ningún elemento de mercurio, ni los termómetros con mercurio ya deben ser digitales, y no puedes tener ni amalgamadores ni cápsulas de amalgama. En Bogotá. Aquí en Nariño el instituto todavía no ha emitido el documento, en Pasto la Secretaría tampoco lo ha emitido todavía, pero es importante que ya se dio el primer foro de discusión, donde estuvimos varios entes territoriales, nosotros como la parte educativa y los entes territoriales del instituto como tal y de otras entidades como Corpo Nariño, por ejemplo, que pusimos nuestros puntos de vista como tal y sacamos conclusiones muy interesantes respecto al tema. También para dar el punto de vista si definitivamente se elimina o no se elimina la amalgama dental. Camilo, hablando pues de las facultades de odontología, ¿cambia de alguna manera la técnica que se enseña a la hora de colocar? ¿O totalmente, ¿hay algún cambio allí? Mira, Mónica, lo que estamos discutiendo también es, ¿seguimos enseñando o no la técnica de amalgamas dentales siendo un material que va a tender a desaparecer? Esa es la discusión la que tenemos en las facultades de odontología. Ahora bien, digamos que los materiales de odontología evolucionan
todos los días, cada día las casas comerciales están en su afán de lanzar materiales con mejores propiedades. La técnica en los últimos años ha variado un poquito porque, como yo te explicaba, salen unas resinas muy novedosas, muy buenas, con muy buenas propiedades, que cambian la técnica anterior a lo que estamos manejando como técnica ahorita. Entonces, estamos en el dilema todavía en lo que es las facultades de odontología de cómo vamos a enseñar la operatoria dental como tal. ¿Cómo la vamos a enseñar? Si eliminamos la amalgama y metemos las resinas bulk, o seguimos enseñando la amalgama, la técnica que enseñábamos de resinas, que es la técnica convencional y que es la que históricamente mejores resultados ha dado, que se llama técnica incremental oblicua, o con las resinas bulk enseñamos la nueva técnica que es casi que en bloque, ¿sí? Tú colocas un solo incremento, das anatomía, pones durita con la lucecita azul, la polimerizas y pones dura la resina y pare de contar. Pero pare de contar, dicen las casas comerciales. Ahora, ¿qué reporta la literatura al respecto? Entonces lo que tenemos que enseñar es por qué la sensibilidad de la técnica para que pueda fracasar o pueda ser un éxito, que en eso es lo que estamos orientados ahorita. Por lo menos la Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede Pasto, está promoviendo o se está enseñando tanto la amalgama dental como la técnica incremental obliqua como la técnica monobloque. El estudiante sale en las capacidades de hacer las tres técnicas, mas sin embargo cuando salga ya en 2 o 3 años a prestar sus servicios profesionales, si encuentra en el mercado de amalgamas, pues por lo menos ya sabe utilizarlas. Y si encuentra las resinas convencionales o las resinas bulk, pues ya están en toda la capacidad de responder ante las necesidades de sus pacientes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces, Camilo, por habernos acompañado esta tarde, pues haber, digamos, como resuelto las dudas frente a este tema. Bueno, Mónica, estamos para servirles y cualquier duda, con el mayor de los gustos, a través de la Universidad Cooperativa, nos pueden consultar. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a la discusión y pues nada, los esperamos cuando quieran. ¿Y dónde queda tu consultorio? Mi consultorio, estamos en la Cámara de Comercio, en el octavo piso. Nuestro consultorio es el Smile Team, se llama así, y cualquier cosa también pueden visitarnos, están las puertas abiertas, tanto para la atención de nuestros pacientes como para la discusión también. Las puertas para todos en el Smile Team están abiertas. Muy bien, muchísimas gracias entonces a Camilo y a Domenico por habernos acompañado en esta tarde. Vamos a un pequeño corte de comerciales y volvemos con más en Voces de Nuestra Gente, expresión de lo que somos.